lo que Dios había establecido para nosotros. Gloria a Dios. Bendito es su nombre para siempre. ¿Alguna vez usted ha querido bendecir a una persona porque usted se siente agradecido o agradecida con él? ¿Alguna vez usted ha pensado en alguien y cuando ha tenido algo especial o específico en sus manos, se ha acordado de esa persona y ha dicho: esto se lo voy a dar a fulano o a fulana de tal? Porque hay un sentimiento de amor en su corazón, en nuestro corazón, y esto nos lleva a querer honrar, a querer bendecir a esa persona, y lo hacemos desde acá, desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sí le ha pasado? Todos creo que hemos vivido un momento parecido. Y nosotros tenemos un Dios que nos ama en gran manera. Y además, ese es el mismo Dios que cada día ha tenido la intención de bendecirnos, de ayudarnos, de darnos. ¿Alguna vez hemos llegado al Señor para decirle: Señor, tengo esta necesidad, ¿me ayudas? ¿Quién lo ha hecho en algún momento? Creo que todos lo hemos hecho. Es más, si estamos aquí en este lugar, es porque sabemos que Él es el Dios Todopoderoso, que de Él dependemos, que le podemos adorar y que de Él podemos recibir todo. Llegamos a Él porque conocemos que parte de la naturaleza de Dios es dar. Es más, en la oración del Padre Nuestro, Dios dice que tenemos que orar y decir: danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, que Él también conoce que si dependemos de Él, tenemos que pedirle a Él, y Él nos quiere dar, nos quiere ayudar. Y de Él hemos recibido todo. Alguien en una oportunidad expresó y dijo: nosotros a esta tierra llegamos desnudos. ¿O alguien vino con ropa? Nosotros a esta tierra llegamos desnudos. De ahí en adelante todo lo demás es ganancia. Hasta el primer pañal que nos colocaron a nosotros. Nacimos desnudos. De allí en adelante todo lo demás es ganancia, porque todo lo empezamos a recibir por gracia de Dios. Dios usó personas, Dios actuó a través del corazón de muchas personas, especialmente y de primera mano de nuestros padres, de nuestra madre, y empezó a proveernos. Es más, no habíamos nacido y ya habían muchas cosas preparadas para nosotros. En la mayoría de los casos sabemos que es así. Y hoy, entendiendo que de Dios recibimos todo, que Dios ha sido el proveedor de todo en nuestras vidas, creo que podemos mirar el hecho de llegar a Él con el deseo de honrarlo, sabiendo que Él lo merece, porque Él nos ha bendecido abundantemente a nosotros. Yo les coloqué el ejemplo. Si usted alguna vez ha sentido el deseo de bendecir a alguien porque usted está agradecido con él o con ella, ¿por qué no llegar a Dios para honrarle sabiendo que Él nos ha dado todo? Pero esto quiero que lo miremos desde la perspectiva de un corazón agradecido, no de un corazón que tiene la obligación o el compromiso de hacerlo, sino desde la perspectiva de un corazón agradecido. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor
En el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14. En el versículo 3 allí hay un pasaje que me ha llamado siempre muchísimo la atención. San Marcos capítulo 14, versículo 3, dice así el Señor en su palabra. Usted va a leer junto conmigo, por favor. Pero estando él en Betania, ¿quién es él? Diga Jesús. En casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron. Cuando nosotros leemos otros pasajes paralelos en los evangelios sinópticos, encontramos que uno de estos era Judas. Y usted y yo conocemos que este personaje, aunque estuvo al lado del maestro, aunque tuvo el mejor pastor, fue un hombre que siempre mostró avaricia, siempre mostró dureza de corazón, siempre mostró que él pensaba más en él que en cualquier otra persona. Él era primero, y él era segundo, él era tercero, y no pensaba en nadie más. Cuando leemos esos pasajes que están en los otros evangelios, encontramos que el primero que empezó a mostrar una contrariedad ante lo que esta mujer estaba haciendo fue Judas Iscariote. Y usted y yo sabemos que él nunca se convirtió, él nunca fue creyente. Gloria a Dios. Y dice aquí la palabra: quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Cómo lo consideró Judas y otras personas más que estaban junto con él? El hecho de esta mujer querer dar a Jesús, querer honrar al maestro, ¿cómo lo consideró este personaje? Diga, como un desperdicio. Y mire lo que dice: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Una pregunta: ¿no le parece algo particular esta expresión? Se pudo haber vendido y habérselo dado a los pobres. ¿No le parece muy conocida esta expresión? ¿Alguna vez alguien a usted se habrá acercado para decirle: ¿para qué llevas tú una ofrenda? ¿O para qué llevas tú un diezmo a la iglesia con tantas personas pobres que hay que lo necesitan más? Y dicen que el pastor. Hay tantas necesidades y ese dinero o eso que tú quieres llevar y ofrecer allá, bien que le puede servir a personas pobres, a personas con mayor necesidad. Ves y llévaselo a ellos mejor. Es más, tratan de persuadirle de que lo haga así. Pero mire lo que el Señor dijo cuando estas personas expresaron esto. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Quiero decirle que usted y yo, cuando honramos a Dios, buena obra estamos haciendo. Dígale que está a su lado: tú haces buena obra cuando honras al Señor con tus bienes. Versículo 7: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Todos los días vamos a tener la oportunidad de bendecir a muchas personas, y esto es de Dios.
Dios lo establece de esta manera. Dios nos enseña que debemos hacerlo. Pero un día Jesús le dijo a uno de sus discípulos: tienes que darle a César lo que es de César, pero no te olvides darle a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos mayordomos, y un mayordomo es el guardián de los intereses de otra persona. El mayordomo no es el dueño de nada, sino que es el que cuida, el que guarda, el que protege los bienes de otro. Yo les hago una pregunta: ¿quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es el dueño de la tierra, de su plenitud y de todo lo que hay en ella? ¿Quién fue el que dijo: todas las bestias del campo me pertenecen? Dios. O sea, que hasta por esa porción de carne que nos comemos, tenemos que darle gracias a Dios, porque esa carne le pertenece a Dios y Él nos las está dando a nosotros. ¿No le parece maravilloso esto, mi hermano? Esto es algo maravilloso. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Nuestro no es nada. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén, pero el hombre por sí solo no fue creador de nada. Todo el Señor se lo dio, lo puso a su alrededor y le dijo: puedes señorear, puedes disfrutar de todo esto, pero sírveme y adórame y obedéceme. Y es allí donde está una condición muy importante, un principio de bendición: saber honrar a Dios, porque Él es Dios, porque debemos tener un corazón agradecido, sabiendo que Él es el eje central de nuestra vida, que Él es el motor que nos mueve, que Él es el que nos sostiene a diario, que si no hemos caído es porque Él ha estado allí, que si nuestra familia ha estado con seguridad es porque Él ha establecido esa protección alrededor nuestro y ha impedido que el enemigo trabaje y nos haga daño. Yo llego con un corazón agradecido hacia Él. Esta mujer, cuando llega al Señor, llega con un corazón agradecido. Se cree que esta mujer fue aquella que fue librada de la muerte. Cuando presentaron delante del Señor a esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y por la ley ella debía ser muerta, pero por esa palabra de sabiduría que el Señor trazó sobre sus acusadores, ella es librada, ella no perece. Se cree que esta mujer es aquella misma que fue librada de la muerte. Ahora ella viene con un corazón agradecido ante el Señor y le dice: no me importa el valor, no me importa lo costoso, pero yo quiero honrarte a ti, porque tú eres el merecedor de la gloria y de la honra, y lo derraman sobre la cabeza del Maestro. Cuando Dios nos ha dado, sabiendo que Él nos ha dado, no nos debe doler, no debe estar en nuestro corazón el peso, la carga por dar a aquel que a diario nos ha provisto y nos sigue proveyendo. Gloria a Dios. La Biblia habla, Génesis capítulo 14, Génesis capítulo 14, versículo 17. Allí encontramos la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham, tío de Lot. Lot había sido llevado cautivo por una confabulación de reyes. La Biblia lo señala como los reyes de Kedarlaomer. Eran 5 reyes que se habían unido, habían incursionado sobre esa región y habían llevado cautivo a Lot. Entonces Abraham se levanta
como un hombre de guerra, como un hombre valiente, sale a combatir y vence. Pero él reconoce que ha sido Dios el que le ha concedido la victoria. Y dice la palabra que cuando él va de regreso, habiendo derrotado a aquellos reyes con la ayuda del Dios Todopoderoso, se encuentra, dice la palabra, con Melquisedec, el rey de Salem. Dice la palabra, lo señala como sacerdote del Dios Altísimo. Es un misterio. La Biblia dice que él no tiene ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. Por eso se compara o se señala con Jesucristo. La Biblia lo dice en el libro de los Hebreos, a los Hebreos. Y dice la palabra que Abraham, al encontrarse con Melquisedec, dice que toma del botín, porque él había obtenido una grande victoria y había quedado una ganancia también bastante grande. Y él de esa ganancia toma y dice que la presenta ante Melquisedec. Y cuando Melquisedec le dice, toma eso para ti, él dice, no me quedaré con lo que es tuyo. Usted lo puede leer aquí, Génesis capítulo 14, versículo 17 en adelante. Versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es ¿qué? Tuyo. Escúcheme esto. Cuando Dios puso al hombre en Edén, le dio todo. Pero no sé si usted se ha puesto a analizar este misterio. Dice la palabra que el Señor se reservó una cosa para él. ¿Qué fue lo que reservó el Señor? Le dijo, de todo esto tú puedes comer menos de este árbol. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra que Él trabajó durante 6 días. Pero el Señor se reservó uno de esos días y dijo, esto es para que exista una relación entre mi pueblo y yo. Él dijo, el 7º día no puedes trabajar. Este día será santo para Jehová. Y Dios ordenó y estableció este día para esa relación entre Él y su iglesia, entre Él y nosotros. ¿No le parece que eso tiene mucha relación con lo que Dios habla en el libro de Malaquías, cuando habla del diezmo y dice, yo te he bendecido, pero tú tienes que traer ¿qué? El diezmo. El 90% yo te lo doy, es mío, pero yo te lo doy. Pero tú tienes que reservarme para mí, tienes que traerme para mí ¿qué? El 10%. Ese porcentaje representa mi dependencia, mi relación con el Dios Todopoderoso. Ese 10% representa mi acto de fe, en donde yo manifiesto que dependo de Él, que Él es el proveedor de todo para mí, pero que cuando yo lo honro porque estoy agradecido, entonces esa bendición nunca va a parar. Dígale al que está a su lado, la bendición de Dios nunca va a parar cuando tú aprendas a honrar a Dios. Bendito es el nombre del Señor. El pueblo de Israel estuvo cautivo en una nación de nombre ¿cómo? Egipto. Cuando Dios, después de estos años que su pueblo estuvo cautivo en Egipto, Dios propone sacarlo de esa cautividad. Dice la palabra que Dios hizo maravillas y mostró al pueblo de Israel que Él era el Dios omnipotente, el Dios imparable, el Dios incontenible,
que nadie le podía hacer frente. Bendito es el nombre del Señor. Y el pueblo de Israel pudo heredar una bendición, una tierra que Dios le dio por herencia. Pero ellos tuvieron que hacer lo que Dios le ordenó a través de Moisés. Dios le dijo a través de Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva, para que mi pueblo me adore en el desierto. Dios demandaba de su pueblo adoración. Dios demandaba de su pueblo servicio. Y Dios estaba dispuesto siempre a amparar la causa. Pero luego que ya el pueblo está establecido en esa tierra que Dios le da por heredad, y después que pasaron muchos gobiernos y muchos reyes, dice la palabra que vino un tiempo difícil para la nación de Israel. A causa de su pecado, a causa de haber faltado a la ley, Dios los entrega en cautividad. Y dice la Biblia que entra un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. El imperio babilónico estaba en este momento tomando forma y conquistando muchas tierras. Y el pueblo de Israel es llevado cautivo. Fue en ese mismo tiempo cuando Daniel, que fue uno de los profetas que estuvo en el exilio, también es transportado hasta Babilonia. Y allá, después de muchos años, después de haber muerto Nabucodonosor, después de haber muerto Belsasar, después que otros reyes estuvieron allí gobernando y pasaron del imperio babilónico al imperio persa, se levanta un rey llamado Ciro. Y este rey es usado por Dios. Y a través de la intervención de esta persona, el pueblo de Israel vuelve a su heredad. Porque el rey Ciro da la orden de que el pueblo de Israel se le debía devolver su tierra. Cuando el pueblo vuelve a su tierra, es el mismo tiempo en que Ageo tiene su escenario profético. Dice la palabra que la gente viniendo de la cautividad, lo primero que quiso hacer fue tomar posesión nuevamente de lo que ellos habían perdido. Y todo el que tenía propiedades, pensando en restaurar y recuperar estos años, solamente se centraron en eso, se centraron en ellos. Pero Dios levanta a un profeta llamado Ageo. Y dice la Biblia que él trae palabra a Zorobabel, hijo de Salatiel, a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y les dice: es hora de que ustedes se levanten y que no solamente piensen en sus casas artesonadas, sino que también piensen en mi casa, porque mi casa está desierta. Cuando nosotros somos bendecidos, dígame si no es así. Cuando tenemos de pronto la expectativa de recibir un dinero, un recurso, una bendición, de pronto por nuestra cabeza lo primero que pasa es: voy a completar la construcción de mi casa. Y si no tiene carro, dice: y con esa plata que voy a recibir me voy a comprar un carro, me voy a comprar una moto, le voy a poder pagar la universidad a mis hijos, voy a poder hacer esto y voy a poder hacer esto otro. Pero casi nunca lo primero que llega a nuestra mente es: voy a bendecir la obra del Señor. Con el dinero que se proyecta recibir, lo primero que puede pasar por nuestra mente son los proyectos, las cosas que tenemos proyectadas para desarrollar. Pero ¿cuántos en algún momento ante esa posibilidad de recibir ese recurso ha dicho: lo primero que voy a hacer es bendecir la obra del Señor, lo primero que voy a hacer es bendecir al siervo del Señor, lo primero que voy a hacer es honrar a Dios?
porque de Él es que está viniendo esta grande bendición. El pueblo de Israel, cuando ellos vuelven de la cautividad, empezaron primero a hacer proyectos para ellos mismos, para su casa. Pero Dios les reclamó y les dijo: ustedes están pensando solo en lo que les pertenece, pero no están pensando en mi obra. Cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos, estamos diciéndole: Señor, yo no solamente pienso en mí, sino que también pienso en tu obra. Y como un acto de agradecimiento yo traigo a ti, Señor, porque yo a ti te debo todo. ¿Cuántos le deben todo al Señor? Todo se lo debemos a Él. Entonces, es donde nosotros encontramos en el libro de Malaquías este pasaje muy conocido por todos. Vamos a leerlo y lo recordamos una vez más, por favor. Capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra: porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y responde el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Piensa en mi casa, dice el Señor. Piensa en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios habla de que debemos pensar en su casa. Y la manera directa que habla aquí la palabra de pensar en su casa es a través de los diezmos y de las ofrendas. Que Dios espera que nosotros con fidelidad aprendamos a traer delante de Él. Es a Dios a quien nos traemos, es a Dios a quien me pertenecen, y con eso que traemos la obra del Señor sigue creciendo, porque el negocio del Señor son las almas. Si no hubiese habido recursos, usted y yo posiblemente no estuviésemos aquí sentados cómodamente, porque no se hubiese podido comprar esa silla. Y como el negocio del Señor son las almas, a través de ese recurso se sigue expandiendo el mensaje, llevando el mensaje a los perdidos, y otros están recibiendo la palabra, porque hay recursos para seguir haciendo la obra del Señor. No podemos pensar solamente en nosotros, hay que pensar en aquellos que también necesitan salvación, como usted y yo también lo necesitamos. Bendito es su nombre para siempre. ¿Cuántos creen esto, mi hermano? Den un fuerte aplauso al Señor. Quiero leerles un testimonio. El señor Kraft, de la compañía de quesos del mismo apellido, empezó a diezmar cuando andaba vendiendo leche y queso en una carreta de mano por las calles de Nueva York. Llegó a convertirse en un magnate porque aprendió a honrar a Dios. El señor Rockefeller, financiero notable del mundo, empezó a diezmar cuando tenía 8 años. En aquella época era extremadamente humilde, pero como todos sabemos, llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Juan D. Rockefeller. El señor Guillermo Colgate, de la pasta dental Colgate y crema de afeitar, empezó a diezmar durante su juventud 1/10 parte de sus ingresos.
luego 2 décimas, más adelante 3, 4 y 5 décimas. Para entonces había ganado lo suficiente para vivir cómodamente toda su vida, por lo que le dio a Dios toda su ganancia. Este es un personaje que todos los días lo tenemos en la boca. Todos los días lo tenemos en la boca. Gloria a Dios. Él llegó un momento en que determinó que toda la ganancia de su empresa iba a ser para honrar a Dios, porque consideró que Dios le había dado lo necesario para vivir. De ahí en adelante él quería vivir solo para honrarlo a él, en agradecimiento. ¿Cómo se llama eso? Diga, se llama agradecimiento. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que no hemos aprendido a ser lo suficientemente agradecidos con el Señor. Por eso nos negamos a honrarlo a Él. Y entonces se nos bloquea la bendición. Entonces decimos, por culpa de Dios. Y Dios dice, no, mijito, ha sido tu propia culpa. Si tú eres capaz de honrarme con lo poquito, yo te voy a poner en lo mucho. Dígale al que está a su lado, cuando aprendemos a honrar a Dios en lo poco, Dios nos va a colocar, diga, en lo mucho. Dale un fuerte aplauso al Señor. Colócate sobre tus pies, por favor. Y dígale al Señor en este momento, bendito Dios y Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos recuerdas tu palabra, Dios. Diga, gracias, bendito Cristo amado, porque tú cada día estás interesado en enseñarnos a través de tu Espíritu Santo para hacer de nosotros personas bendecidas en gran manera, Señor. Diga, ayúdame para yo aprender a ser agradecido contigo, Señor. Dígale a Él, yo quiero honrarte. Dígale a Él, yo quiero honrarte. Guárdame, Señor, de toda mezquindad, porque yo quiero serte